¿Qué tal amigos de NetTrainers? Esta es una topología que estamos usando para un control final en un curso de administración de redes Cisco. Entonces básicamente hicimos un ambiente semejante al de una empresa a la que tuvimos que realizar la capacitación. Básicamente ellos tienen un conjunto de switches de acceso en una cierta zona de la red, una zona a la que le llaman patio norte, y esos switches se agrupan en un switch de agregación, que lo pusimos acá, switch de agregación patio norte, y básicamente hay una cierta cantidad de VLAN que terminan acá, en este caso VLAN 30 y 40, y hay otro switch que actúa como agregación de otra serie de switches de acceso en otras zonas de la red, que se llama Bolívar, y ahí van a parar las redes, las VLAN 1020. Y básicamente esos dos switches a su vez los interconectan en una capa de core que está en otra zona, y entonces acá hay básicamente unos temas de third channel, y también tenemos otra conexión redundante hacia una distribución cruzada, se podría decir. Después, frente a eso, desde esa capa de core aparece un módulo de internet redundante también, en donde existe un firewall administrado por un carrier y otro firewall administrado por otro carrier, ya cada uno con sendas conexiones a internet. Y a su vez desde esa capa de core también aparece un módulo de conexión hacia una WAN, en donde existe un router de borde que conecta a una red MPLS, y en este caso lo pusimos también redundante acá hacia lo que es la red MPLS, donde se conectan con otras oficinas de la misma empresa que están en otras localidades. Entonces básicamente en este lab, bueno, estamos corriendo en estos 4 switches iOS vLayer 2. Es una versión 15.2 que Cisco liberó hace un tiempo dentro de lo que son las imágenes viral. Y los otros routers, para no sumar más recursos, son básicamente IOU o IOL, okay, imágenes IOL. En este switch acá central no hay nada. Este es un switch que simplemente actúa de interconectador nomás hacia este módulo de borde WAN. Entonces básicamente en este lab bueno, hay que hacer bastantes temas de VLAN, de trunking, ¿no es cierto? Y hay que hacer unos temas de balanceo de spanning tree y también de HCRP, en donde se solicita ahí que cierto switch de agregación sea el root de ciertas VLAN, y el otro switch de agregación es el root de otras VLAN. Ya de hecho, si lo visualizamos acá, por ejemplo, estamos en el switch de core y básicamente hacemos un show standby brief. Ahí sí, perdón. Vemos que fundamentalmente este switch de core, ese switch de agregación, como él acá llegan las VLAN 3040, bueno, básicamente para las 3040 él está activo, el otro a su vez lo hace para la VLAN 10 y 20, y a su vez este switch para la 10 y 20 está standby. Ya en el otro switch va a ser totalmente al revés. Hay que considerar ahí, ¿no es cierto?, que en este caso, por ejemplo, a la hora de estudiar el spanning tree, obviamente en el switch de agregación patio norte, que es básicamente el primero que tenemos acá, si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, el show spanning tree de la VLAN 30, entonces obviamente el port channel es la root port, ¿cierto? Porque el port channel es el que me da el camino más corto hacia el root. Pero básicamente eso es la parte más a nivel de LAN que tiene ahí, que tiene para el balanceo del spanning tree y el tema del HCRP. La idea de la salida de internet acá es fundamentalmente usar al firewall de Intel, en este que tenemos acá como principal, y este de acá es un respaldo. Ok, entonces lo que hicimos fundamentalmente es crear una loopback en el firewall de Intel. Lo hicimos con una loopback por un tema de prueba a nivel de laboratorio. Obviamente en la práctica habría que hacerlo con una IP que esté en una interfaz acá, ¿cierto? En alguna interfaz de real, digamos, de esta conexión hacia el carrier. Entonces nosotros en este caso lo hicimos con una loopback acá, y lo que hicimos es configurar una IP SLA, ¿cierto? Para traquear, en el fondo, traquear desde este switch de agregación, desde estos dos switches, traquear ese IP.
¿ok? Y si el track está arriba, bueno, entonces se usa esa ruta como ruta principal. Si el track se va abajo, se va a usar esta segunda, ¿ok? Entonces básicamente dentro del switch de core nosotros vamos a ver que hay creado un aquí vamos a ver, bueno, está toda la parte de las puertas. Y acá está el IPSLA. Este IPSLA, ¿no es cierto?, es un track que se está haciendo, un ICMP que se está haciendo la IP 1.1.1.255, que es una loopback que está en el router de Intel, ¿cierto? Hay ciertos parámetros de threshold y frequency, y simplemente después lo echamos a andar el IPSLA, ¿cierto?, que comience a rodar en el fondo, y después se asigna el track, ¿no es cierto?, a ese IPSLA. Estos son unos banners que vienen por default en estas imágenes. Entonces show running, vamos a ver si tengo un include track, ¿cierto? Para ver, acá está el track en donde se crea un track 10, cualquier número en realidad, y que eso se llama a la IPSLA 1, ¿ya? Para medir reachability, en el fondo, alcance. Y básicamente tenemos una ruta estática que es la ruta estática por default que sale de este router, apunta a la 10.10.10.1, que básicamente es la interfaz que tiene por este lado, ok. Y fundamentalmente si fallara, o sea, en realidad ese enlace, esa ruta estática, ¿no es cierto?, está siendo traqueada en este track 10, ok, track 10. Y el track 10 básicamente es lo que habíamos creado anteriormente, que está a su vez asociado a la IPSLA. Entonces básicamente si llegara a fallar, entonces esta ruta sale del sistema y se va a utilizar una segunda ruta que está configurada, ¿cierto? Include IP route, que es esta, ¿no es cierto?, esta segunda ruta por default, y que está con distancia administrativa 2. Entonces básicamente falla esta, va a utilizarse la otra, que la otra es la que corre hacia el otro firewall, hacia una IP.13, ¿ok? Entonces con eso se le da fundamentalmente se le da básicamente el tracking, ¿no es cierto?, para que pueda usarse o no, ¿no es cierto?, la ruta principal, usarse en caso por default, digamos, y no usarse en caso de pérdida, de falla, en donde ahí se utilizaría el otro enlace. A su vez, ¿no es cierto?, lo mismo está acá en el switch de agregación 2, para que precisamente salga por este lado. Entonces el switch de agregación 2, ¿no es cierto?, va a ser exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Va a estar buscando este enlace, en este caso la red 10.4, acá es la .5, como por default, y traqueada esa misma IP, en caso de falla va a ir a volcar hacia el otro, con la otra conexión, ¿ok? Básicamente eso es para la parte internet. En la parte MPLS acá tenemos esta red de MPLS que se está propagando vía OSPF, y por ende vía OSPF se aprende, ¿no es cierto?, acá en estos switches de agregación. En este caso, como la red va a ser propagada por estas dos rutas y todas son de idénticos enlaces, entonces va a ser balanceada, va a haber un balanceo. Entonces aquí se solicitó que no fuera así, sino que básicamente este router, que es el MPLS1, tuviera una preferencia, o sea, en caso un principal, y el otro simplemente un secundario. Entonces básicamente mejoramos un poquitito la métrica, bajamos un poquito la métrica en estas puertas, cosa de preferir este enlace como principal y el otro se deja como secundario, que va a tener una métrica un poquito peor. Básicamente eso es las tareas fundamentales de este laboratorio. Acá, por ejemplo, en el caso del switch de core, ¿no es cierto?, en este momento la conexión a internet está operando bien, está operando por el firewall de Intel. Si hacemos un show, ¿no es cierto?, IP route track state, el track se está usando por la 10.10.10.1, esta app, y fundamentalmente si me voy al firewall de Intel, que lo tengo acá, ¿cierto?, y básicamente esa interfaz de loopback, que es la que estamos usando como de prueba, la bajamos, ¿cierto?, la bajamos.
Entonces aquí lo que va a suceder es que el track va a arrojar un problema en la reachability en el switch de core. Okay. Va a arrojar un problema en la reachability y por ende se va a tener que, ahí está, reachability se fue a down, por ende si hago un show IP route track state, resulta que obviamente está down. Si yo ahora busco la tabla de ruta, show IP route static por ejemplo, aquí ya me dice que se está yendo por la otra vía que es la alternativa, ¿ya? Acá tengo un switch, este switch de patio norte, que es el switch que está más abajo. Fundamentalmente le pusimos una IP para poder salir y podemos probar, ¿no es cierto?, una salida a internet 4.2222. Ahí en este caso estoy saliendo por el equipo de firewall de Movistar. Firewall de Movistar. Y básicamente en este es el firewall de Entel. En el momento en que subimos esa loopback que es de prueba, el track se va a ir arriba. En el switch de core el track se va a ir arriba y este va a seguir saliendo, ¿no es cierto? Acá vamos a hacer un repeat. Ahí, ¿cierto? Muchos. Ahí se fue arriba. Se fijan que aquí básicamente no percibe cambio, muy mínimo. En algunos momentos puede que se pierda, pero en el momento el switch de core, si hacemos un show IP route static, volvemos a salir por la 10.10.1, que era la ruta principal. Ok, vamos a hacer el cambio, la falla nuevamente. Acá está el firewall de Intel. Vamos a bajar acá la loopback, perdón, shutdown, ¿cierto? La vamos a bajar y aquí se va a hacer en el switch core va a arrojar un problema de reachability y va a crear entonces ahí en ese momento se fue a down, ¿no es cierto? Y por eso es que prácticamente la conexión es inmediata. ¿Se fijan? Ahí si yo hago un show IP route static, fíjense que me estoy yendo por 13. ¿Se fijan cómo está cambiando la conmutación? De una ruta estática por otra ruta estática. ¿Ok? Básicamente la idea es probar los SLA y bueno, obviamente otros aspectos que hay temas de ruteo, hay temas de métricas, hay temas de HSRP, ¿no es cierto? Hay temas de spanning tree y otros temas adicionales que básicamente es la idea de que un alumno que está en condiciones, ¿no es cierto?, o que desea, por ejemplo, certificarse en Cisco CCNA, debiese dominar prácticamente todos los aspectos, sin problema, todos los aspectos de un laboratorio como este. ¿Okay? Ese es básicamente lo que le quería mostrar en esta oportunidad.